Mila esker, aukera polita da niretzat hona zuengana etortzea. Eta, bueno, gai buruz hitz egitea badakit ikusi dut nola baita alde batetik erakunde komunitario bat dela, komunitate bat zaretela, ezagutzen zaretela, edo elkar ezagutzen duzuetela, eta badakizue beti zozketa egiten duzuela. Baita ere, elkarte honek teknologia dauka ardatz bezala, eta hori interesantea da niretzat. Eta aurkezleak esan duen moduan, hau jaio zan, edo etortzeko ideia jaio zan, beste hitzaldi batetan, beti hola gertatzen da, batetik bat bestea dator. Eta gaur ez dago hemen ane bustindui, baina nik baian aipatu nahi nuen, elkarrekin lan politak egin ditugulako, eta pena bada gaur ez egotea, baina bera egon da prestatzen eta lantzen nago egiteko, ezta? Bueno, pues yo charlaré un ratito a la hora de, me gustaría pensar con vosotras y con vosotros qué tiene que ver, ¿no? Esto de la longevidad como un elemento definitorio del cambio social que estamos viviendo. Vivimos muchos más años. Ese cambio tiene que ver con otros cambios y cómo les hacemos frente. Y finalmente, ¿qué tiene que ver con que estemos aquí reunidas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que un grupo de personas se junte, haga un poco de piña, un poco de comunidad, ¿no? Yo pienso que tiene muchísimo que ver, porque yo lo que os voy a decir es que el cambio en el que estamos metidos no tenemos la menor idea de cómo salir por ninguna parte. Estamos totalmente despistados, no tenemos manual de instrucciones. Es la primera vez que nos pasa a la humanidad algo tan terrible y tan maravilloso y bueno, pues estamos como inventando, ¿no? Como decía, no sé si era Charlotte o Woody Allen, esas frases que se escuchan tantas veces, la vida no da más que para ser aficionados, ¿no? Es decir, estamos ensayando. Pero yo creo que una intuición de todo este follón de la longevidad y del cambio y del envejecimiento, una intuición es que estamos aquí, que somos comunidad y que estamos juntas y que estamos juntos y a ver si llegamos desde el principio a eso. Empecemos por la longevidad. Bueno, para empezar es algo fabuloso, ¿no? Es decir, fijaros, esta especie, la especie humana, es una especie muy rara, ¿eh? La especie humana es una especie animal muy rara. Luego veremos exactamente por qué, pero esta especie, los seres humanos, se ha pasado miles de años con una esperanza de vida alrededor de 30, 40 años. Es decir, cuando nacía un ser humano, lo que podía esperar como media es que iba a durar 30, 35 años. Pero esto ha sido, lo que nos explican los demógrafos, eso ha sido durante muchísimos milenios, hasta que de pronto hace un siglo y medio más o menos, ¡pum!, le hemos pegado un empujón brutal. O sea, por ejemplo, posiblemente en un siglo, en el siglo XX, nuestra esperanza de vida, o sea, lo que podemos pensar que vamos a durar vivas, ha subido 40 años. O sea, imaginaros lo que puede suponer. Yo suelo recordar que cuando el canciller Bismarck en Alemania, en el siglo XIX a finales, inventa el seguro de jubilación, él inventa el seguro de jubilación. Vamos a poner una prestación económica para el que llegue a los 65 años. Claro, con la esperanza de vida de 37 años, pues se vino arriba. Es decir, el que llegaba a 65 era capitán general. Pero ahora nos ha dado a todos por durar, y lo de la jubilación se ha complicado. Pero cuando se pensó en la prestación de jubilación era como una especie de premio para muy poca gente. El que llegaban poquísimos. Por tanto, diríamos, ha habido un cambio tremendo. Y a mí me gustó una frase que escuché el otro día a una demógrafa. Dijo, nunca ha habido tanta gente tan joven en el mundo. Joven en el sentido de gente en buena situación de salud, funcional, con expectativas de hacer algo en la vida. Es decir, hablamos del envejecimiento en el sentido de que hay más proporción de personas mayores de determinada edad. Pero esas personas de esa edad no son como las personas de esa edad de hace 100 años. Es decir, somos mucho más jóvenes en el sentido de salud, de funcionalidad. O sea, somos mucho más juventud acumulada. No es una ironía, es verdad. Es decir, además,
esta demógrafa nos explicaba, esto es muy sencillo. Las especies animales que tienen mucha esperanza de vida procrean poco. Y las que tienen poca esperanza de vida procrean mucho. Es decir, el ser humano, ¿por qué se ha pasado toda su historia teniendo 4, 5, 6, 7, 8 criaturas? Porque muy pocas llegaban a poderse reproducir a su vez. Porque era una especie que mucha gente moría. Yo no sé, pienso en mi familia. Yo tengo mi madre y mi tío. Pero mi abuelo y mi abuela tuvieron 5, de los cuales yo he conocido a 2. Y estamos hablando de una gente muy reciente. Tú un día dile a una chavala, a un chaval de Zarauz que está teniendo su familia, que le van a sobrevivir el 40% de sus hijos. No lo puede ni creer. No está en nuestra expectativa. Es decir, ¿por qué tenemos menos hijas e hijos? Porque sobreviven mucho más, porque viven mucho más. De hecho, me decía esta demógrafa, cuando se dice que la pirámide poblacional sana es la que es como mucha base y poca altura, dice, pues la única manera de conservarla sería matando niños. Es decir, ¿por qué es más sano muchas criaturas y pocos mayores? Bueno, seguramente lo que vamos a ir poco a poco son unas pirámides más parecidas a cilindros. Es decir, la gente que nace sobrevive afortunadamente, ¿no? Yo cuando vivía en Ecuador, me acuerdo un día que se puso mi hija enferma y me consolaba una señora allí diciendo que, bueno, a ella le habían sobrevivido 6 y se le habían muerto 2. Es decir, señora, yo no tengo esa expectativa. O sea, yo he tenido 2, he dicho qué día los tengo para que me coincida con las vacaciones y tengo una mentalidad de que esas 2 tendrán que vivir para siempre. Estamos cambiando mucho, pero estamos cambiando a mejor, por tanto, yo diría, que tengamos más longevidad, que vivamos más años. Es algo fabuloso, porque cuando una persona se plantea su proyecto de vida, no piensa en 35 años, piensa en 80, en 90 años. Además, como digo, estamos ganando vida con salud, con funcionalidad, con capacidad. Vida de gozarla. Y también es verdad que hay más tiempo de vidas con limitaciones funcionales. Eso no lo vamos a ocultar. Es decir, el Alzheimer, las demencias, los ictus, es decir, hay más tiempo de vida con una situación de limitación funcional. Pero digámoslo todo, digamos, hay más vida en los años, hay más años de vida funcional, sana y cachonda, y también es verdad que tenemos algunos años, más también que antes, de vida con limitaciones funcionales. Pero el panorama, diríamos, es ese. Y por tanto, para mí, el envejecimiento de la población, que duremos más años, la longevidad, no es un problema, es una maravilla, es una gozada, es una cosa súper buena. Y es un logro social, es decir, ¿cuánta gente desde el ámbito del urbanismo, desde el ámbito de la política, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de las luchas obreras, ha trabajado por mejorar calidad de vida? Ayer estuvo precioso, no sé si lo visteis, en El Correo salió un cómic de las chabolas de Bilbao. Cuando yo estaba naciendo en el año 59-60, cómo llegaba gente y gente, miles de personas, y construían sus chabolas en los montes de Bilbao, ¿no? Es decir, eso tú no te lo puedes imaginar ahora. Es decir, entonces vamos a entender que diríamos la calidad de vida, la atención sanitaria, nuestra Osakidetza, la ordenación urbana, elementos que nos han mejorado la vida, nos hacen durar mucho más con capacidades, con proyectos de vida y, diríamos, nos ponen unos cuantos retos. Y eso es verdad, porque aparecen nuevos problemas. O sea, los problemas viejos en parte están resueltos y aparecen nuevos problemas. Pero quería que mi primera frase fuera para entender que lo que nos pasa es básicamente bueno, en el sentido de que es un logro que hemos buscado, que lo hemos provocado nosotras, luchando por derechos sociales, investigando para una mejor atención sanitaria, haciendo mejores ciudades, haciendo una vida de más calidad en entornos como Zarauz, como Bilbao, como cualquier otro. Y por tanto, la primera parte es, vale, entonces, ¿qué nos está pasando? Entonces, ¿por qué estamos preocupadas? ¿Por qué estamos inquietas? ¿Por qué tenemos problemas como la soledad, como los cuidados, como las pensiones? Bueno, pues para mí es muy sencillo. Es como un chaval, una chavala que pega el estirón y la ropa que tenía se le ha quedado pequeña. O sea, nuestro sistema de vida, el sistema de bienestar que nos montamos, ya no puede funcionar. ¿Pero por qué? Porque estaba montado para otra sociedad. Yo lo suelo poner como ejemplo, igual os sirve, mi padre y mi hija. Yo nací en el año 61, como os decía. Imaginaros, mi padre
Si viviera tendría 90, mi madre vive todavía, mis hijas tienen cerca de 30. Yo suelo decir, bueno, ¿cómo era el contrato social de mi padre? O sea, mi padre cuando se hizo mayor, yo me lo imagino que se sienta con la sociedad y le dice la sociedad, ¿tú qué quieres, Fernando? Se llamaba como yo, Fernando. Y dice, yo quiero bienestar. Vale. Lo podemos conseguir, le dice la sociedad. Y la sociedad le dice, simbólicamente, tienes que ponerte a trabajar cuanto antes. Y mi padre lo hizo. A los 16 años entró a trabajar. Y le dice a la sociedad, y vas a trabajar siempre en el mismo empleo. Y es verdad. Mi padre trabajó toda su vida en el Banco Hispanoamericano, desde los 16 años hasta que se prejubiló. Y además le dijo a la sociedad, y en ese empleo, que vas a tener un empleo fijo para toda tu vida, vas a ir ganando cada vez más. Y te vas a poder permitir mantener a tu familia, vas a poder comprarte una vivienda, incluso una segunda residencia en la playa. Oye, a mi padre todo eso se le cumplió, pero a rajatabla. Vale. Entonces mi padre dice, vale, yo voy a trabajar. ¿Y qué más tengo que hacer? Mira, tienes que tener una mujer que dependa económicamente de ti y que decida no trabajar. Oye, mi madre es lo que hizo. Cuando nací yo, dejó su empleo. No por mi extremada belleza, que podría haber sido por ello, ¿no? Que dije, mira, qué niño más guapo voy a estar contemplando. No, 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 porque había un mandato de género. Su obligación era dejar de dar clases de piano y depender económicamente de su marido y cuidar a sus hijos, a su padre, a sus vecinos, cuidar gratis en el entorno familiar y comunitario. Y de alguna manera, eso es lo que hizo ella. Ella cumplió su parte del contrato social. Era una parte subordinada, es decir, necesitaba un varón sustentador que tuviera la economía. Vale. Pero mi padre, que era un poco tiquismiquis como yo, un poco así como cartesiano, le dice a la sociedad, bueno, ¿y qué pasa si tengo algún problema? Y la sociedad dice, no te preocupes, vamos a poner una seguridad social contributiva que va a prever unas contingencias, que te puedas poner enfermo, que te puedas quedar en el paro, que te puedas jubilar. Y por tanto vamos a prever esas contingencias con una prestación económica. Como son contingencias excepcionales, poca gente se pone enferma y sobrevive, poca gente está tiempo en el paro y poca gente se jubila y dura mucho, pues la seguridad social será estupenda. Y eso funcionó. De hecho, mi madre lleva 20 años viviendo de una pensión de viudedad. Es decir, el sistema preveía esa situación de viudedad como una de las contingencias. Y luego pues estaban también esta parte de los servicios sociales, la asistencia social, que hoy no vamos a entrar mucho de momento por ahí. Bien, ese sistema, yo digo, a mi padre y a mi madre les ha ido de película, en el sentido de película en términos materiales, de bienestar material, de poder tener una vida de calidad mejorada a lo largo de su vida. Ahora yo pienso en mis hijas. Mi hija se sienta con la sociedad y la sociedad le dice, no vas a tener un empleo fijo ni por el forro. Tienes que estar dispuesta a que tu empleo sea destruido por la innovación 20 veces en tu vida. Y tienes que estar dispuesta a cambiar de continente, de país, de lugar, de sector económico. Y mi hija dice, vale, de acuerdo. Y mi hija dice, pero entonces, si tengo que estar a disposición del capital, de que dónde quiere invertir el capital y de tener una tecnología distinta de otra y estar constantemente actualizándome, no pretenderás que cuide a mi padre si mi padre necesita cuidados. Pues no, evidentemente no lo pretendes. Y no pretenderás que yo tenga muchos hijos o hijas para que haya una base de personas jóvenes que sostengan la sociedad, porque no tengo muchas posibilidades de tenerlos con ese ritmo de vida y laboral. Y no pretenderás que me estabilice en un lugar, que tenga un patrimonio. Es decir, los elementos de seguridad laboral, de ubicación física en un territorio, de contingencias previsibles y tasadas para la seguridad social que tenía mi padre, que le funcionaron de cine, han funcionado tan bien que han transformado a la sociedad en otra sociedad. Y por tanto, diríamos, los mecanismos que antes nos sirvieron, no sirven. No solo eso, fijaros, ahora que no nos oye nadie, son cada vez más disfuncionales. O sea, ¿os parece decente que en Euskadi, si tienes menos de 15 años, tengas 5 veces más probabilidades de ser pobre que si eres mayor de 65? O sea, cuando se inventan las pensiones,
Cuando el mundo dice las pensiones de jubilación, era porque la gran preocupación era la pobreza de los mayores. Los mayores no tienen modo de vida y se hacen pobres. Ahora resulta que tenemos a los menores 5 veces más pobres aquí en Euskadi que los mayores. Algo estamos haciendo mal. Algo no está funcionando bien. Además, fijaros, yo suelo pensar, a veces me imagino, me vengo arriba, ¿no? Y me imagino que voy un lunes al Ayuntamiento de Bilbao, cuando están ahí los pensionistas, con mi melena ondeando al viento, como un Che Guevara moderno y tal. Y les digo, estáis equivocados, pensionistas. Pedís más pensión, pero eso es un error. Porque lo que os va a estropear la vida no van a ser las necesidades de alimentación o de vestido. Eso lo vais a tener básicamente cubierto con la pensión que ya cobráis. Lo que os puede fregar la vida son las necesidades de cuidados. ¡Ay, amigo! Y esas necesidades se reparten de forma muy aleatoria. Tú puedes necesitar 0 horas de cuidados y te mueres a los 95 años como un pincel, como el Carrillo que fumaba y se murió de 90 y tantos años y no necesitó ni 1 hora de cuidados. Y tú puedes necesitar 15 años de cuidados 24 horas. A ti te va a sobrar el dinero y a ti, tengas lo que tengas, te va a faltar. Es decir, la contingencia de necesitar cuidados no se reparte tan uniformemente como la contingencia de comer. O sea, los pensionistas están delante del Ayuntamiento de Bilbao, todos tienen que comer parecido. Y por eso está bien que tengan una pensión que les dé para comer. Pero lo de necesitar un cuidado personal se reparte de una forma mucho más... Se reparte como tener un cáncer o como tener un ictus. Es decir, si en salud hemos decidido organizarlo de otra forma, no dándole el dinero a la gente que se compre sus servicios de salud, ¿por qué en los servicios sociales no lo hemos organizado así? Pues bueno, son ejemplos de cómo el sistema que tenemos, que es muy bueno para una generación y para un momento, falla cuando esto lo trasladamos a otra generación y otro momento. Vale. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué está pasando entonces? Bueno, está pasando, como digo, que mecanismos de protección como las pensiones, como la sanidad, fijaros, decía Gómez Batiste, ahora voy a ser un poco bruto, si soy un poco bruto me perdonáis, o no me perdonáis, me criticáis después. Decía Gómez Batiste, más de la mitad del gasto sanitario es en los 6 últimos meses de vida. Yo decía, me los ahorro. O sea, yo digo, que me quiten los 6 últimos meses de vida y que ese dinero se use para otra cosa. Porque realmente el gasto sanitario a veces de encarnizamiento terapéutico en los 6 últimos meses de vida para que sea tan costoso y para lo poco que nos sirve cuando ya hemos vivido 90 años, pues igual se podía ahorrar. Es decir, pero no se puede, porque ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién decide no hacer eso? Por tanto, tú tienes que para tus cuidados te pueden estar racaneando una prestación de dependencia, pero que si tienes un cáncer te van a hacer un tratamiento de quimioterapia a los 90 años. Venga, dale más bola. Es disfuncional, es problemático, no es eficiente. Teníamos un montón de chavalería en plenas facultades mentales y físicas que viene de otros países, que le tenemos a la maldita sea por la calle, y estamos gastando en gente como yo que ya estamos descatalogados. Pues oye, podríamos equilibrarlo un poquito más por la sostenibilidad de la vida, es decir, porque el futuro lo cuidemos tanto como el presente y como los que ya vamos siendo un poco el pasado. Estoy diciendo un poco provocador, pero para que luego en el debate haya candonga. Es decir, resumo lo dicho hasta ahora. Nuestros predecesores y predecesoras, las mujeres y los hombres que pensaron después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil, cómo organizarnos, fueron creativos, fueron verdaderamente visionarias y montaron un sistema precioso. Sistemas públicos de salud, pensiones, sistema educativo, la investigación, la tecnología. O sea, hemos visto cosas que no nos podíamos imaginar, que nos han llevado a una realidad de longevidad, de bienestar y de calidad de vida y de exigencia de derechos. Porque fíjate, mi padre no tenía conciencia de derechos, pero mis hijas sí, porque han tenido una sanidad pública y gratuita, una educación pública y gratuita, tienen conciencia y expectativa de derechos, y eso también es muy bueno. Pero no tienen un horizonte de claridad de cómo van a ser esos derechos y de cómo va a funcionar. Y como digo, el problema es que tenemos la sensación o la hipótesis de que lo que metemos ahora en lo que ya tenemos, más pensiones, más sanidad,
más servicios sociales como los que tenemos, residenciales, residencias, igual no es la buena idea. Igual hay que pensarlo un poquito más. Igual no hay que invertir tanto en lo que ya tenemos, sino en cosas un poco nuevas y vamos a ver por dónde podrían ir. Y ahí viene el tema de la soledad. Porque ahora está como de moda, ¿no? La soledad. Habéis visto que en Bilbao han puesto una estatua. Y hay colas para hacerse fotos con la estatua de una señora sola. Si fuera de verdad no habría colas la señora, pero como es una estatua hay colas. Si fuera de verdad y hablara, la gente se escaparía. Pero como es una estatua, te haces la foto. Bien, es un temazo, la soledad, para arriba y para abajo. Y yo digo, ¿y nos están tomando un poco el pelo? Si nos están tomando un poco el pelo como con banderas, como con juguetes, como con problemas que no son tan problemas, o sí son problemas. Es decir, vamos a analizarlo un poco. Yo digo, sí es un problema la soledad. Pero no es un problema de, uy, pobrecito este señor mayor que se siente solo porque se le ha muerto la gente de su generación o porque se quedó viudo o viuda. Eso es un problema, siempre lo ha sido. Pero yo creo que ahora lo que estamos viendo es un poco una manifestación de un problema más estructural, más sistémico. Es decir, por ejemplo, os he dicho que es disfuncional las pensiones, que es disfuncional Osakidetza, hasta cierto punto. ¿Sabéis otra cosa que es disfuncional? Nuestras viviendas. Nuestras viviendas son un invento muy reciente, ¿eh? O sea, esto de una vivienda separada del lugar de trabajo, una vivienda para la familia, el papá, la mamá y los hijos, esto es un invento de ayer por la mañana. Aquí tenemos arquitectos expertos que me lo corregirán o me lo confirmarán, Pachi y Miren. Es decir, este modo de vida de el pisito en propiedad, además aquí en España en propiedad. Franco dijo, no quiero proletarios, quiero propietarios. Y a fe que los consiguió. Todos nuestro pisito, nuestros 2 pisitos, nuestro seguro de vida es el piso, ¿no? Pero están pensados para el varón sustentador que sale a ganar el pan, la mujer, la reina del hogar en su esto y los hijos, hijas. Son fortalezas que nos separan del entorno, no hay espacios comunes, no hay espacios comunitarios, no hay apertura al entorno, es una especie como de cosa clausurada. Claro, cuando somos la familia feliz del papá y la mamá y los hijitos e hijitas, muy bien, pero cuando somos una persona que se ha quedado sola en esa casa opera como una especie de fortaleza opaca que le separa del entorno. No le ayuda a relacionarse, más bien le dificulta. Por tanto, lo que en parte es un logro de esa independencia vital, lo que en parte es un patrimonio que nos asegura para el futuro, también se convierte en un problema, porque es una forma de vida que era buena para un modelo social, pero no es buena para otro modelo social. Por tanto, diríamos, la soledad o el maltrato o la dificultad de los cuidados, porque además, esto de la soledad hay un poco de hipocresía también, ¿eh? Lo que nos preocupa es la gente que se siente sola o que si se sienten solos y están solos se mueren y no nos enteramos en 5 meses y eso nos da cosita. O que ponen en el fuego y queman la casa. O sea, ¿nos importa su soledad o nuestra seguridad o nuestra buena conciencia o nuestro sentimiento de ser una sociedad decente? Igual nos importa más lo segundo. Pero en todo caso, como digo, es un elemento a tener en cuenta. En la vivencia subjetiva de esa persona, pero en cómo lo abordamos. Y ahí es donde venía un poco la anécdota que comentábamos antes. La anécdota era la siguiente. Está habiendo muchos proyectos en relación con la soledad, ¿no? Uno se llama Mirada Activa, que es en algunos ayuntamientos como el de Bilbao. Mirada Activa es más o menos lo siguiente. Se le dice a la farmacéutica, al cura, al tendero, oye, tienes que estar atento a las personas vulnerables, mayores, frágiles de tu entorno. Y pasó esto. Estaba la farmacéutica y una señora se dio cuenta de la farmacéutica que llevaba 3 días sin salir de casa. Y el protocolo ponía, si pasa eso, llamas a los servicios sociales. Seguramente la trabajadora social no tuvo su mejor día. Todos tenemos días un poco aciagos. El caso es que llama a la señora, al parecer, y le dice, oye, que me ha dicho la farmacéutica que llevas 3 días sin salir de casa. ¿Qué hizo la señora? Colgó el teléfono, bajó a la farmacia y le dijo, ¿y tú qué te tienes que meter en si salgo de casa o no salgo de casa? ¿Esto para qué me sirve? Para entender que lo que puede ser interpretado como preocupación, acompañamiento, solidaridad, también puede ser interpretado como control social, cotilleo, problemas. En definitiva, sentimos que necesitamos lazos, necesitamos
relaciones, necesitamos comunidad, pero no tenemos un código, no tenemos una norma, no tenemos un criterio. Es decir, el otro día estaba en Baracaldo y me dice una señora, mi padre era de Altos Hornos, la casa en la que yo vivía la había fabricado Altos Hornos, el hospital de San Eloy era de Altos Hornos, el cine de Altos Hornos, la escuela de Altos Hornos. Claro, tú imagínate, todos los obreros de Altos Hornos, todas las mujeres de la misma edad, de la misma origen, de la misma configuración familiar, todos juntos, una homogeneidad étnica, cultural, generacional. Bueno, pues te dejo el crío, salgo. Es decir, las normas de lo que era lo comunitario en esa comunidad obrera, y puedo poner otros ejemplos, pero pongo ese porque lo tengo más a mano, sabían lo que era la comunidad, sabían lo que eran las normas de reciprocidad, sabían lo que era ayudarse. Ahora, yo el otro día estaba en mi portal, yo vivo en el barrio de San Francisco, en Bilbao, y un chaval, hay dos tipos de vecinos, los de toda la vida, yo soy de toda la vida, llevo desde el año 90 ahí, o desde el año 83 en otro piso. Y chavalería, ¿qué pasa? Pues pisos de estudiantes y tal, ¿no? Entonces estaba un chaval y me dice, ¿dónde hay por aquí cerca una imprenta para imprimir un billete? Digo, hombre, si quieres imprimir un billete, entra a mi casa e imprímelo. El chaval estaba, ostras, no tenía un código, no sabía si era normal, si no era normal, si yo le quería robar, si me tenía que agradecer. O sea, no tenía una clave para entender esa conducta que a mí me parecía normal, que es entrar en mi casa y imprime el billete. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que pensar en si queremos reinventar la comunidad y tenemos que pensar si estamos dispuestas y dispuestos a renunciar a parte de nuestra independencia y parte de nuestro patrimonio para tener más vida comunitaria. Yo voy terminando mi intervención porque ahora vienen las preguntas y el debate sobre todo, ¿no? Pero yo diría, vamos a ver, es verdad que necesitamos una seguridad económica. En Euskadi, además de la pensión contributiva o no contributiva, tenemos la RGI. Yo estoy orgulloso cuando voy por ahí de tener un país donde no hay ningún pensionista que tenga menos de 600 y pico euros al mes, porque si no cobra la pensión, cobra la RGI. Eso me parece que es muy chulo. Y eso sirve para aquello que puedas comprar con dinero. La comida, el vestido, lo que sea. Tenemos una buena Osakidetza, de acuerdo. Tenemos una sanidad bastante potente, tanto la primaria como la especializada desde mi punto de vista. Yo suelo decir que a mí me pasa con Osakidetza como a Belén Esteban con Andreita. Yo por Osakidetza mato, pero a veces también me comen las iras porque son un poco también cenutrios y van a lo suyo. Es decir, pero no nos basta con el dinero para lo material, ropa, vestido, comida, con el tema de que tenemos muchas personas en la vivienda en patrimonio propio, los que no tienen, pero mucha gente lo tiene. Pero emerge una nueva realidad que es esta especie de tema más relacional, de la autonomía, de la comunidad, de la familia. Ahí tenemos un agujero grande. Y eso no se arregla necesariamente, como decías antes, con dinero. Es decir, si tienes más dinero no tienes más amistades, no tienes más familiares que te cuiden, no tienes más relación. Y por lo tanto yo diría que tenemos ahí como un verdadero reto social. Es decir, ahora el problema que tenemos en los servicios sociales en Euskadi es que lamentablemente, y lo digo con dolor porque yo soy corresponsable de eso, si yo estoy un poco frágil funcionalmente, me noto un poco despistadillo, un poco más flojito, en casa la persona con la que vivo, la gente con la que vivo, pues uno se ha marchado, otro se ha muerto. Si hay una cierta fragilidad funcional o familiar, los servicios sociales no tienen gran cosa que aportarme, hasta que eso se rompe de verdad, económicamente, familiarmente o funcionalmente. Entonces sí, sabemos, compañeras y compañeros, sabemos que no vamos a dormir, que no vamos a morir en la calle tirados. Eso lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿podríamos hacer algo más en términos de convivencia, de vivir en el propio domicilio, de tener tecnología para estar seguros y seguras en nuestra casa? Y digo, sí, pero va a haber que currárselo bastante. Es decir, no va a ser tan fácil, porque realmente ahí tenemos un horizonte muy potente. ¿Y cuál es el problema? Y termino con esto la conferencia. El problema es que para meterle tecnología a algo hay que saber qué es lo que es. Es decir, yo me acuerdo cuando yo vivía en Ecuador, montamos una biblioteca especializada en el tema social. Yo escribí a los amigos y amigas de aquí, me mandaron libros y yo monté una biblioteca.
y pusimos unas fichas y una clasificación. Hoy en día eso sería absurdo porque en Ecuador entran a un cibercafé y entran en Google y tienen todos los libros del mundo y más. La gente que se inventó Google y los PDFs y la forma de buscar la información de ahora, cogieron algo que existía y lo transformaron. La pregunta es, si le metemos tecnología, si le metemos sensores, si le metemos capa digital a la autonomía de la gente y a la convivencia, ¿a qué le metemos? ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos un modelo de familia nuclear, de familia extensa, de comunidades de la misma generación, de comunidades intergeneracionales? No lo sabemos. Tenemos la pregunta por el modo de vida. Y además, yo diría una cosa más para darle un poco más de morbo a la discusión. Durante muchos años, la gente del mundo de la ecología nos dijo: no podéis seguir contaminando porque eso se volverá en vuestra contra. Será insostenible ambientalmente. Y no nos lo creíamos, seguíamos con los coches, con los aviones, con la tecnología contaminante, hasta que realmente hubo fenómenos, tsunamis, calentamiento, cosas que ya fueron como muy evidentes y nos dijeron: oye, por lo menos ya no hay mucha gente que niegue que eso es un tema importante y que hay que darle una respuesta, ¿no? Bueno, pues igual nos está pasando lo mismo con las relaciones entre las personas. Fijaros, yo os decía al comienzo de la charla que el ser humano es un bicho muy raro. ¿Sabéis por qué somos tan guays? Porque somos muy dependientes al nacer. Es decir, un cervatillo enseguida corretea y se busca la vida. El ser humano es tan dependiente cuando nace, es tan frágil, necesita tanto cuidado, tanto cariño, tanto amor, tanta dedicación, que deviene humano por eso. Es decir, devenimos humanos porque nos hablan, porque cogemos lenguaje, porque cogemos emociones, porque nos hacemos personas en la relación interpersonal. Un bicho humano de un día, si no tiene relación con otros humanos, no deviene humano. Puede incluso ser viable como ser animal, pero no como humano. El ser humano se hace humano porque es dependiente de otros seres humanos. Y en el modelo de mis padres había un modelo de cómo era esa dependencia. Era una familia patriarcal, lo que quieras, pero había un modelo que no nos gusta, que lo queremos rechazar. Pero la pregunta es, ¿tenemos un modelo alternativo? ¿Sabemos cómo queremos vivir en comunidades y en familias? Yo creo que no. Y por eso estas búsquedas, y termino aquí, como está este grupo, es una búsqueda muy importante, porque estáis reinventando formas de agruparse, de encontrarse, de conocerse y de reconocerse. Y yo diría, ahí nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho con las pensiones, nos jugamos mucho con la sanidad, nos jugamos mucho con los servicios sociales profesionales, pero nos jugamos mucho reinventando la vida comunitaria de otras maneras, buscando fórmulas de encontrarnos y de querernos que puedan ser luego escalables, que les podamos meter tecnología, que puedan ser viables como una forma de entender la vida y la fraternidad. Porque realmente en este momento no lo tenemos y sin tener eso, luego la tecnología y los servicios no pueden funcionar. Muchas gracias. Bueno, mira, vamos a decir, estas iniciativas que se usa el nombre inglés de cohousing o vivienda colaborativa o covivienda, tú mencionas Travensol, que es una de las más conocidas, ¿no? Que es una de las que más se ha mencionado, que efectivamente es una gente que hicieron esa cooperativa, construyeron en un lugar más o menos rural, relativamente bien comunicado con la capital por transporte público, pero efectivamente no está en la trama urbana madrileña, y con esa característica de apartamentos para el matrimonio, para la persona y espacios comunes, ¿no? Esa es una de las experiencias. En realidad, yo tenemos bastante evidencia de que va habiendo más experiencias de ese estilo en la medida que hay más personas que tienen capacidades de gestión, militancias compartidas, intereses comunes y van haciendo proyectos. Hay otro proyecto, Brisas del Mar, Brisas del Cantábrico, en Cantabria. Bueno, estamos en una fase de experimentación. Yo diría que, no sé, yo por ejemplo, pues diríamos, viví en mi familia de origen, viví 8 años en una especie de comuna
de gente joven y luego he vivido en familia con mi pareja y mis hijas. He tenido esos diferentes modelos, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que, diríamos, las familias, en el modelo, como decíamos, de mis padres, donde diríamos había familia nuclear con cierta extensión, familia extensa, vinculada y próxima en el territorio, normas morales de reciprocidad y de ayuda, y mucha mujer disponible gratuitamente y todo el tiempo para cuidar, era una estructura que era problemática desde muchos puntos de vista, pero era bastante sólida. Es decir, si nos echamos 80 años atrás, cualquier persona que tuviera una enfermedad crónica, una limitación funcional, podía contar que había 1, 2 o 3 mujeres a su alrededor que le iban a cuidar. Esto lo hemos abolido, desde mi punto de vista, con buen criterio. Es decir, no me imaginaría a mis hijas que su horizonte vital fuera no tener un empleo, no tener una vida profesional y dedicarse a depender económicamente de varones y cuidar a otras personas. Pero, sin embargo, no tenemos una alternativa. En ese sentido, lo que parece que funciona es que en lo que es la familia, tenemos familias cada vez más reducidas, más desvinculadas geográficamente, familias reconstituidas, separaciones, y por tanto la estructura de la familia sujeta lo que sujeta. Por tanto, que hagamos experimentos de comunidades, de grupos más comunitarios para convivir, pues me parece que es interesante. En esos experimentos todavía estamos en la fase de los pioneros. Van contra viento y marea, todo tienen en contra, no tienen legislación, no tienen apoyo económico, son como una especie de conquistadores. Pero bueno, en la medida que esos conquistadores y conquistadoras vayan avanzando, vamos a ir viendo una diversificación de modelos y más posibilidades. Y yo creo que es interesante que entre lo que es la casa mía de toda la vida, ese lugar cerrado, independiente en el que viví cuando era joven, y la residencia, tenemos que crear un montón de alternativas diferentes, diversas, para que podamos tener la posibilidad de elegir y de encontrar cada uno la que nos guste más. En el sentido, entendiendo que cada uno también tiene que tener la posibilidad de elegir en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá gente aquí que le parecerá horrible pensar en una vivienda comunitaria, una vivienda compartida, y habrá gente que le parece que es una cosa muy chula. Yo, por ejemplo, el otro día tuve la suerte de que me llamaron para una cosa en Washington, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y me invitaron a un cohousing. Hoy era un sitio, una especie en forma de U. Las viviendas individuales tenían bastante autonomía para funcionar, pero luego había lavandería, comedor, había espacios comunes. Y la sensación que me dio a mí era bastante buena en la parte intergeneracional. O sea, había muchas criaturas, gente de mediana edad y gente mayor, y parecía que había bastante buen rollo entre ellos. Y que había un buen equilibrio entre autonomía personal y familiar en la vivienda propia y espacios o momentos compartidos. Pero claro, insisto, estamos en una fase de experimentación y de búsqueda. Por ejemplo, en Asturias y hay una normativa que lo va regulando. O sea, estamos en la fase de los pioneros prácticamente. Y bueno, pues me parece que es una alternativa y que hay que trabajársela como otras muchas. A ver, yo hoy veo como dos partes, es decir, o sea, a mí me parece muy dolorosa la experiencia de muchas mujeres migrantes que abandonan sus familias y sus comunidades y vienen a cuidar gente aquí, porque su experiencia no suele ser muy gratificante. Seguramente les compensa económicamente, no les ha quedado más remedio, pero tenemos que reconocer que, diríamos, lo que está pasando en la economía, parece ser, es, frente a ese modelo que decíamos más industrial, que requería mucha fuerza de trabajo concentrada, parece ser que la nueva economía es más una economía que puede ir seleccionando zonas del territorio, inversiones en temas más intangibles, y que está generando mucha desigualdad. Es decir, el otro día salía la noticia de unas personas que se dedicaban a coser ropa, vivían, dormían y guardaban la ropa y la tela allí, y aquello ardió y murieron 40 y tantas, ¿no? Eso forma parte de una cadena internacional donde la capacidad de transportar y la capacidad de movilizar las mercancías hace que tú puedas producir, pues no sé, esto estará diseñado en una parte del mundo, los componentes serán de otra parte del mundo y al final se ensambla y lo tenemos aquí. Eso está generando flujos migratorios
bastante problemáticos en el sentido de que son dependientes de crisis ambientales, dependientes de problemas laborales y muy generadores de mucho dolor humano. En ese sentido, es verdad que el mundo se está igualando en términos globales, es decir, China, Estados Unidos, Europa son más iguales globalmente, pero en cada uno de esos lugares hay gente que está mucho más desigual una de otra, ¿no? Y eso genera movimientos migratorios que son en sí un problema también ambiental, ¿no? En ese sentido, diríamos, por una parte hay que intentar tener una gobernanza económica mundial que disminuya la obligación de migrar por pobreza y por miseria. Dicho esto, siempre, en toda la historia de la humanidad, o hemos sido migrantes o hemos sido receptores de migrantes, y en ese sentido, hoy en día, el mundo de los cuidados se beneficia mucho de mujeres, sobre todo migrantes, que vienen de países latinoamericanos, sobre todo, ¿no? También de otros, ¿no? Ahí, desde luego, hay que trabajar en una clave de profesionalización, de formación, de dignificación. Es muy dura la vida de la persona interna, que muchas veces no tiene apenas relaciones sociales y que está muy aislada también esa misma persona. Entonces, todo ese proceso de mejora de la cualificación y de la profesionalización es así. De hecho, por otra parte, en este momento, la cierta mejor natalidad que tiene Euskadi comparativamente con otras comunidades autónomas se debe a las familias, sobre todo inmigrantes. Es decir, son más proclives a tener hijos e hijas y están rejuveneciendo en cierta manera, y eso también es gracias a nuestro sistema de bienestar y de calidad de vida. Por tanto, yo creo que, en definitiva, los movimientos migratorios entiendo que son positivos para el lugar que recibe a la gente migrante, que deben ser retribuidas a migración con buenas condiciones laborales y capacidad de posibilidad de promoción y de retorno, y que a la vez tenemos que ser capaces de entender que nuestro modo de vida material no es universalizable. Es decir, la forma en que vivimos en los países de Occidente, si se extendiera a todo el mundo estallaría. Y de ahí viene también otra clave de lo comunitario. Es decir, claro, yo, por ejemplo, esto de los vuelos low cost, o sea, yo veo que la gente joven actualmente le parece la cosa más normal del mundo irse a pasar el fin de semana a Londres, porque le sale barato aparentemente, nos sale muy caro a todos los demás, o a todos ellos también, ¿no? Pero se impone ese modo de vida, ¿no? O pedir una pizza a las 2 de la madrugada que te trae un mensajero, o pedir no sé qué por Amazon. Eso está quemando el planeta y de alguna manera está generando una insostenibilidad ambiental. El kilómetro cero, es decir, el pensar modos de vida que nos hagan felices en la proximidad es otra clave importante. Yo pensaba, mira, el otro día venía un sábado por la mañana de Barcelona a Bilbao y eran todo cuadrillas de chavalería que venía a pasar el fin de semana a Bilbao o a Euskadi, ¿no? Y decía, si en el fondo lo que les hace gracia es reírse de los chistes y les daría igual estar en su patio de su casa en Santa Coloma de Gramenet que ir a Bilbao, pero tienen que venir a Bilbao a hacer el gamba. Porque el modo de vida consumista e individualista es tengo que ir a Bilbao a hacer el gamba, porque además, fíjate, me sale a 30 euros el billete. Pues estamos haciendo una vida un poco rara en ese sentido. En ese sentido digo, las migraciones son parte de la economía, pero a la vez tenemos que ir aprendiendo a trabajar más a nivel comunitario, a nivel de kilómetro cero, para saber que no podemos, el paroxismo del movimiento que tenemos en este momento en el mundo es ingobernable. Y por tanto, aprender a ser más sobrios nosotros y a la vez que la emigración de la gente que viene sea un modo de realmente de promoción humana y económica para esas personas que nos hacen un favor y que también reciban su correspondiente, dijéramos, retribución y su correspondiente oportunidad de movilidad social. Yo lo veo así, por lo menos es mi forma de verlo. Claro, la pregunta es si nos lo podemos permitir. Es decir, creíamos que sí, o sea, creíamos que... Tú fíjate, una cuarta parte de las unidades de convivencia en Euskadi es de una persona. O sea, una cuarta parte de los hogares son unipersonales. A ver, esto es debido a que tenemos la posibilidad económica de mantenerlo. Es decir, que la persona que tiene una pensión, una persona que se separa y no tiene hijos, puede mantener una vivienda él solo o ella sola. Y entonces le compensa desde estos puntos de vista y lo hace. Es decir, esa independencia económica que tenemos y que es muy buena, esa independencia de tener nuestra propia vivienda que es muy buena, luego tiene contrapartidas negativas, que es que hay elementos positivos de aquella forma de vida más comunitaria que los hemos perdido.
Yo tengo la impresión de que no nos lo podemos permitir, de que tendremos que volver a algo más comunitario de una u otra manera, por las buenas o por las malas. En el sentido de que va a haber colapsos, o va a haber colapsos ambientales, o va a haber colapsos económicos, financieros o políticos o del tipo que sea. Es decir, va a haber choques con la realidad que nos van a hacer darnos cuenta de que somos interdependientes. Pero eso no es tan fácil de lograr, porque la persona que ha aspirado a tener su propia vivienda, la persona que... Decía el otro día una chica, como ejemplo, ¿no? Decía, estaba haciendo una fiesta en casa y teníamos la música muy alta y alguien gritó por el patio, ¿te vas a enterar? Y le contestó mi amigo del piso, ¿no sabes quién soy? Y después pensó, ostras, no sabes quién soy tampoco si necesito algo. Es la cara y la cruz, es decir, no sabes quién soy para meterme caña si tengo música alta, pero no sabes quién soy, decía la chica, tengo 2.500 amigos en Facebook, pero no puedo decirle a nadie que me traiga ibuprofeno porque estoy mal y no tengo a nadie cercano a quien pedirle esa pastilla. La cuestión es, no vamos a poderlo hacer sin dejar pelos en la gatera, es decir, porque eso que ha pasado es por la movilidad geográfica, es por la independencia de las personas, es por el no control social, es por un montón de aspectos que son positivos, pero que tienen consecuencias negativas. Yo sería partidario, personalmente, de invertir dinero en que hubiera profesionales que ayudaran a reconfigurar eso, a reconstituir eso. Es decir, educadores sociales, gente... Y que lo hicieran además con tecnología. O sea, que yo, por ejemplo, creo que la tecnología nos puede ayudar en el sentido de que decir, mira, tú puedes... Lo mismo que ahora se utiliza para ligar, yo ya no estoy en esa generación. Eso es lo típico. Un amigo me ha dicho un amigo que hay una cosa que se llama Metic, o ¿cómo se llama? O Tinder. Yo no conozco, pero me ha dicho un amigo, bueno, en el fondo es decir, ¿cómo buscamos relaciones? A través de aplicaciones informáticas. Tú puedes tener una aplicación informática que detecte si te has caído, dónde te has caído, si estás haciendo vida normal o estás moviéndote menos de lo normal. Y puede avisarle a alguien que tú quieras que le avise. Es decir, está el tema de decir, ¿cuál es la frontera de la privacidad, de la intimidad, de la comunidad y de la familia y de la ayuda? Es decir, en el fondo, pero tenemos que estar dispuestas a dejar pelos en la gatera, yo lo veo así. Es decir, el modelo social individualista y consumista que nos iba a dar todo, o bien como derecho público, o bien como mercancía que comprábamos, deja sin efecto la parte comunitaria y fraterna que tenemos las personas. Y la familia no es suficiente. O sea, las familias, aquí tenemos mucha vida familiar y eso es muy potente, pero no es suficiente. Entonces, hay que investigar en elementos comunitarios. Y ahí necesitamos tecnología, otras formas de vivienda, urbanismo, y ahí está la gente de arquitectura y de urbanismo, y necesitamos también experimentar, o sea, dejarnos pelos en la gatera de lo que entendemos que es una vida buena, porque realmente, si no, es muy ineficiente. O sea, este grado de individualismo y de autoabastecimiento con una economía globalizada tan depredadora es muy ineficiente y no es sostenible, desde mi punto de vista. Yo creo que el sistema sanitario actualmente, en su parte hiperespecializada y fragmentada, tiene un problema de gestión de la vida. Es decir, hay muchos mecanismos que te llevan a estar en un sitio donde ya nadie está, dijéramos, al cargo, sino que va de un especialista a otro y nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Es decir, claro, lo bueno que tiene la médica de atención primaria, si te puede mantener en el domicilio y si tienes confianza con ella y si sabe lo que tú quieres, es que en un entorno familiar, comunitario y de una profesión de proximidad, se puede gestionar ese proceso final. No para una eutanasia, dijéramos, tipo nazi, que eso no la plantea nadie, pero sí para decir que yo tenga unas voluntades anticipadas y que esté explicado qué es lo que quiero para mi final de vida. Y no quiero que se alargue si yo ya no sé ni quién soy, ni quién es la persona con la que está conmigo, si no tengo capacidad autónoma de alimentarme, si hay una situación en la que yo he podido describir antes, que no quiero que se alargue mi vida, eso tenemos que gestionarlo mucho mejor. Evidentemente, ahora, a veces, las personas no hemos sido previsoras, no lo hemos escrito, no tenemos un entorno de alguien de quien fiarnos, y la máquina sanitaria, en la duda, muchas veces prolonga, porque
el sistema es un poco mecánico en ese sentido, desde mi punto de vista, sabiendo que hay en la Osakidetza hay verdaderos artistas de los paliativos, o sea, que se está avanzando muchísimo, pero ves casos de encarnizamiento terapéutico, de prolongación absurda de la vida, que no tiene ningún sentido. Entonces yo diría, primero, autonomía personal, es decir, darte cuenta de que tú eres interdependiente y que vas a poder estar en situaciones de dependencia funcional dentro de 5 minutos o dentro de 5 años. 2, saber que necesitas un alguien alrededor, unas familiares, unas amistades, gente que puedas confiar en esas personas cuando tú no tengas capacidad de decidir. Dejarlo por escrito y luego un sistema sani, socio, de acompañamiento de ese momento. Eso haría, no por el lado del gasto, sino por el lado sobre todo de la calidad de vida, unos finales de vida más racionales de los que tenemos ahora, me parece a mí. Porque ahora tenemos, dijéramos, una posibilidad sanitaria de prolongar la vida con una capacidad muy pequeña de cuidar la vida. Y eso es un problema terrible. Porque yo el otro día estaba con un amigo, o sea, me van a crucificar por esto. Estaba con un amigo que se jubiló, vivía en Donosti y se fue a Barcelona, que él es catalán. ¿Qué tal estás? Y me dice, mi madre que no se acaba de morir. Era su sentimiento, voy a estar cuidándola hasta que yo esté hecho polvo. ¿Y esa vida suya tiene sentido o se está prolongando artificialmente? Yo soy más cruel con esto desde que soy mayor. Es decir, claro, cuando yo era joven decía, no me gusta hablar de la carga de los cuidados, porque era como que yo me quería quitar esa carga. Pero yo ya soy una carga, de cierto modo. Y tenemos que ser conscientes de que somos una carga, y yo diría, somos tantos los de mi generación, somos tantos los baby boomers, que pensar que nuestra generación, que hemos cotizado a saco, que vamos a tener derecho a buenas pensiones en principio, que vamos a durar un montón sobre los hombros de una generación más pequeña, más frágil económicamente, ostras, me da hasta pudor pensarlo. Estamos generando deuda moral, deuda económica, deuda física, sobre una generación que le estamos diciendo, tendrás que soportarme sobre tus hombros. Hombre, pues por supuesto que tenemos que ser capaces de cuidarnos, de acabar y saludar e irnos a tiempo, y eso hacerlo en buenas condiciones. La eutanasia no sería una eutanasia activa, pero sí un final de vida razonable, llámale eutanasia pasiva, llámale como quieras, ley del final de la vida. Eso hay que regularlo desde mi punto de vista. Pero por la vida, ¿eh? ¿No estás de acuerdo? ¿No lo ves así? ¿Tú cómo lo harías? ¿O cómo lo ves tú? Aquí están las últimas voluntades. Si tú dices que si estás hecho un Cristo y ni conoces nada y quieres que te den una inyección, pues que te den una inyección. Pues ya está. Eso tiene que llegar. Ah, sí, no. Yo, no, de acuerdo. Pensaba que estabas en el lado contrario. No, de acuerdo, sí. No, como mínimo no prolongar y también, desde luego, poder terminar, estoy de acuerdo, sí. Hay mecanismos de protección, como la pensión de jubilación o de viudedad, como el patrimonio que uno tiene inmobiliario o mobiliario, que evidentemente nos dan tranquilidad, ¿no? O sea, tú dices, mira, pues estoy cotizando y tendré una buena pensión, ojalá. Tengo una casa que, mira, en el peor de los casos la puedo licuar y puedo pagar cuidados. Eso está bien. Lo que estamos viendo es que son mecanismos que para el tipo de sociedad al que vamos son cada vez más disfuncionales, cada vez más problemáticos. O sea, cada vez hay más gente que no va a vivir bien de esa manera. Entonces tú lo que dices es, y te lo compro, tenemos que ser más audaces a la hora de pensar nuevas formas de cuidarnos o nuevas formas de protegernos. Mira, yo suelo pensar, lo que tenemos ahora como estado de bienestar, en gran parte es creación de Beveridge, un señor inglés que hizo el informe Beveridge en 1942. O sea, el tipo escribió el informe Beveridge en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, no lo tenía tan fácil el tipo. O sea, fue la propia guerra con las enfermedades, destrucción, problemas, la que les hizo darse cuenta que necesitaban algo. Y en este caso surgió el estado de bienestar, como lo conocemos, el clásico. Pero tú dices, ese estado de bienestar se me queda corto por un lado y largo por otro si no lo puedo adaptar. Y entonces la pregunta es, tenemos que crear algo distinto. Y en ese sentido, ese crear tiene que ver con vivienda, tiene que ver con espacio público, tiene que ver con prestaciones económicas. Por ejemplo, en nuestro país tenemos muy metido el tema contributivo. Tanto cotizas, tanto recibes. Y eso tiene mucho sentido, pero no es así en otras partes. En otras partes es más asistencial, en el sentido de tanto necesitas, tanto recibes. Bueno, hay que repensar muchas cosas, ¿no? Yo diría,
te cojo el ejemplo. ¿Me merece la pena estar yendo a Benidorm en la fase 1 si en la fase 3 voy a estar en un sitio que no me gusta estar y voy a estar mal? En el fondo la pregunta es esa. O sea, ¿me merece la pena disfrutar mucho de la fase 1 y luego... Es que, claro, el problema es que de la fase 3 no vuelve nadie a contarnos cómo fue. Pero si volvieran, nos contarían cosas un poco macabras, lo digo en serio. Entonces, en ese sentido dices, bueno, a ver, hay gente que dice, como Carrillo, ¿no? Fumando hasta los 95. El tío tuvo suerte, no le pasó nada. Pero claro, si tú tienes un... Además, claro, eso de las fases es en teoría. Porque tú tienes un ictus a los 53 años y ya tú estás en fase 3 de saco. Ahora, te puedes recuperar también, ¿no? Pero, quiero decir, en el fondo, mira, esto hay un filósofo, John Rawls, que le llama el velo de la ignorancia. Él dice, habría que organizar la sociedad sin saber qué te va a tocar. Es decir, ¿tú cómo organizarías la sociedad si no sabes qué te va a tocar? Un ictus, un hijo con discapacidad, un problema de drogas. Si tú no supieras qué te va a tocar, lo pondrías un poquito mejor para todos, porque claro, como no sabes qué te va a tocar a ti, pero claro, como queremos que no nos va a tocar lo malo, pues ese es un poco el tema. Entonces, tú lo has planteado muy bien con las fases. Hay una primera fase que tú dices, joder, si prácticamente mi problema es, ¿qué hago? ¿Cómo mantengo actividad? Ahora que me he jubilado y estoy en plenas facultades, tengo una buena pensión, vale, el problema puede ser un poco... Pero luego va a venir la fase 2, la fase 3, y yo diría, en ese contexto, el mirar alrededor y el darnos cuenta de que dependemos unos de otros y otras de unos, pues es una clave que me parece interesante, porque... Fijaros, los grandes inventos, las pensiones, el sistema sanitario, antes fueron pequeños. O sea, las pensiones no se inventaron de la nada, fueron las cajas obreras, los gremios, o sea, elementos de solidaridad más pequeños y luego se llevaron a una escala muy grande. Bueno, tenemos que pensar si esta experiencia de un grupo que se reúne a dar charlas, o un cohousing, o voluntariados que hacemos, pueden ser elementos que luego nos vayan a dar pistas de cómo organizar las cosas a nivel más grande, ¿no? Porque realmente yo creo que en el entorno, en el territorio, en la proximidad, hay muchas claves. Porque somos seres relacionales. Entonces, es verdad que el capitalismo nos ha querido convencer de que todo lo que es para ser felices se puede comprar, pero realmente lo que nos hace felices no es tanto lo que se pueda comprar, sino otras cosas. Es decir, las relaciones, la proximidad, la amistad, la familia, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento de... Evidentemente, ni un paso atrás, digo yo, políticamente, de las conquistas que tenemos logradas, pero saber que eso solo no nos garantiza un buen futuro en este contexto de longevidad, dependencia y fragilidad funcional y familiar. Yo creo que tienes razón. Es decir, fíjate, yo he sido un poco ingenuo, en el sentido de que yo creía, ingenuamente, que en mi generación, entre comillas, había avanzado mucho en este asunto de la igualdad de mujeres y hombres y como tengo 2 hijas, pues ya me han explicado que no. Que yo lo que pensaba que habíamos avanzado, pues no es verdad. Hay muchos niveles de violencia, de temas en la calle, de temas como planteas de quién sigue cuidando. Realmente, pues era más resistente ese mal de lo que creíamos, ¿no? Y muy oportuno que lo digas porque es verdad que las profesiones del cuidado feminizadas se remuneran menos, se valoran menos, se reconocen menos. Eso también trae consigo que esas políticas sean menos importantes en el debate político y seguimos un poco enredados en esa historia, ¿no? Y desde luego que la perspectiva de género pues es fundamental volvérsela a recordar una y otra vez y volvernosla a recordar porque es verdad que hay diferencias generacionales, es verdad que hay diferencias de clase, pero sigue habiendo también una gran inequidad de género y desde luego en este tema de los cuidados, tanto por la parte de recibir como de dar, siguen llevando la peor parte las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, hay otro tema ahí que es un temazo muy gordo. O sea, entro por el tema del empleo, paso la vivienda y si se dejan Pachi y Miren, les paso luego la palabra para que digan ellos. A ver, tú fíjate, en ese mundo de mi padre, el centro de la vida era el empleo. Eso es una novedad. Es decir, si pensáramos en nuestras bisabuelas, tatarabuelas, si fuéramos más atrás de mi padre, muchos de nuestros antecesores vivían y trabajaban en el caserío, en el mismo lugar. Es decir, el lugar de vida y de trabajo era el mismo y tú vete a un caserío hace 150 años
y pregunta si las mujeres trabajan. Esa pregunta no tendría sentido. Las mujeres trabajan, los hombres trabajan. No digo que fuera igualitario, digo que esa diferenciación de el hombre trabaja y la mujer, comillas, no trabaja, no existía en esa vida más rural, más autosuficiente. Entonces, en el momento de la industrialización y de la urbanización, el empleo pasa a ser la piedra angular de la sociedad. ¿Por qué? El empleo es el que te da la remuneración y el que te da derechos. Realmente, el derecho universal es muy posterior. El que te daba derecho a la prestación era la cotización porque tenías un empleo, era el varón sustentador. Y por lo tanto, en nuestra vida urbana, económica, convivencial, se basa mucho en esa institución llamada empleo, porque se suponía que había pleno empleo. O sea, el estado de bienestar se basaba en el pleno empleo. Pleno empleo, obviamente, masculino, pleno empleo de los que querían empleo, o de los que aspiraban a tener empleo. Pero había, entre comillas, ese pleno empleo. Y esa era la máquina que sujetaba todo lo demás. Al haber el pleno empleo, había impuestos, cotizaciones y había sostenibilidad del modelo. Pero es que la economía actual no nos necesita. Fíjate, nos necesita más como consumidores que como trabajadores, curiosamente. O sea, nos salva que consumimos. Porque si fuera por tener que trabajar, vamos, estábamos descatalogados por completo. Porque realmente no necesitas tanta fuerza de trabajo por el cambio tecnológico. Y bueno, yo no te digo nada lo que parece que se viene. Yo pienso en los taxistas. ¿Te imaginas a todos los taxistas en paro? Yo no quiero ni pensarlo. O sea, es decir, cuando dicen los coches autónomos, muchos empleos que van a desaparecer. Entonces la pregunta es, vale, ¿qué hacemos? Alternativa número 1, seguimos poniendo en el centro de la sociedad el empleo. Y nos inventamos empleos. Hay gente que habla del trabajo garantizado. Nos inventamos empleos, convertimos en empleo lo que sea. Bueno, o la otra es decir, ¿y si pensamos que puede haber formas legítimas de vida sin empleo? Es decir, ¿que es legítimo que alguien no trabaje para ganarse la vida? Si la sociedad no le ofrece empleo a todo el mundo, una de dos, o se muere de hambre o le ofrece algún cauce legítimo para vivir, material y moral. No solo material, no solo una renta básica, moral, legitimidad. Porque si no, que me den un empleo. Entonces la pregunta es, yo creo que en una sociedad con tanta gente jubilada, con personas que no pueden obtener un empleo en esta economía, va a haber mucha gente en las comunidades, en los vecindarios, en los territorios, que no va a estar empleada, pero que tendrá que vivir y convivir de alguna forma. Inventemos eso, inventemos formas de vida legítima, saludable y satisfactoria sin necesidad de tener un empleo. Porque tú fíjate, yo vengo del mundo de la discapacidad intelectual. La vida de las personas con discapacidad intelectual se ha formateado como si fuera hacia el empleo. Tienes un empleo, o tienes un centro especial de empleo, o tienes un centro ocupacional. Bueno, y si esa persona, en vez de coger un autobús y ir a un centro ocupacional, estuviera en su barrio ayudando a no sé quién, en el huerto urbano, es decir, si generáramos formas de vida comunitaria legítimas y luego hubiera una forma de garantizar la subsistencia material, pues hay que pensarlo, porque la sociedad no ofrece empleo a todo el mundo. Si esto fuera así, es decir, si pudiéramos vivir en la comunidad de forma legítima, sin empleo, hay que ordenar de otra manera la vida comunitaria, la vida vecinal. Hay que pensarlo de otro modo. Y ahí es donde doy la palabra a nuestros amigos los arquitectos de Proyecta Urbes. No, en relación a los edificios de viviendas, sí, o las propias viviendas, los mayores aprendizajes los hemos obtenido a partir de la perspectiva de género, a partir de que el feminismo cuestiona determinadas cosas, entre ellas la propia vivienda y el propio edificio de viviendas. Es en el edificio igual donde están los mayores trucos, porque en la propia vivienda podemos meter matices de en qué medida se han ido cerrando, convirtiendo en inexpugnables nuestras fachadas, ¿no? Esa pérdida de los balcones, ese dispositivo que te permite relacionarte con la sociedad sin tener que bajar a la calle, cuidas de la calle, desde la calle te ven, trabajas en el balcón, almacenas trastos sucios, sacas la bechamel a enfriarse, tiendes la ropa, ves y te ven, ves y te ven. Y la escala doméstica inunda la calle y la calle es más doméstica. Claro, hemos puesto ahí una barrera
que separa dos mundos, de lo público y lo privado. Eso llevado al interior, a los elementos comunes, lo llevamos a la parte de la escalera, el rellano, ese cuidado de la prole que se producía en el rellano, ¿no? Pues no tengo tiempo para nada, pero venga, salen mis niños a rellano, los del vecino también, o los de la vecina, y están ahí. Y ese elemento común es algo más que una tubería de gente que sube y baja, sino que es un sitio de encuentro. Claro, los promotores inmobiliarios reducen al mínimo los balcones o los elementos comunes, no son productivos esos espacios. Bueno, nos estamos animando, en algunos ayuntamientos ya están empezando a engancharse a ese tema de decir, hagamos una ordenanza en el cual el ayuntamiento dice, oye, cualquier metro cuadrado de más que pongas en los elementos comunes, no te lo computo. Si lo construyes, guay, no te va a agotar edificabilidad. Bueno, recursos de esos que dice el constructor, bueno, oye, me quedará más majo el edificio, no habré gastado metros, el ayuntamiento tiene una máquina de hacer metros cuadrados, le da igual. Entonces, pues van un poco por ahí los elementos. Y luego en la planta baja, pues lo importante que es ese zócalo urbano, ¿no? Ese primer piso, la planta cero, a todos nos gusta que esté lleno de comercios y que esté lleno de bares, no da para todo. En Zarauz tenemos la prueba. La mayor parte de Zarauz, la planta baja está vacía, digamos. Bueno, es difícil. Esa parte es igual la complicada de llevar. Pero va por ahí. Entender el edificio como una célula social en la cual queremos hacer esas cosas, pero a la vez que decimos eso, si oímos al vecino el tintineo de las llaves, escapamos. Se damos al ascensor rápido porque no queremos. Entonces, estamos con esa pelea, ¿no? Por un lado, sabes que es bueno, pero por otro lado, es que no te apetece. Hasta que lo necesitas. Claro, cuando eres autónomo, no lo necesitas. Bueno, cuando lo necesitas ya dices, ay, si sonara el tintineo de la llave ahora, ¿no? Sí, luego para acabar, lo que decías sobre qué tipo de vivienda y demás, una posibilidad es aprender de estos experimentos de cohousing y demás, qué es lo que nos lleva a querer vivir con otra gente y a compartir espacios, ¿no? Y en comunidades que son pequeñas, porque al fin y al cabo aquí grandes ciudades no tenemos, vivimos sobre todo en pueblos pequeños donde podemos llegar a conocernos casi todos, podemos aprender de esas comunidades, de esos experimentos y aplicarlos a nuestras propias ciudades, que ni siquiera son ciudades, a nuestros pueblos, ¿no? Creemos que se pueden aplicar y hacer cosas pequeñas, desde la propia escalera al barrio, a la calle, al barrio y demás. Y bueno, no sé, ir aprendiendo de todo esto. Ya que estamos con el micrófono ahí, mira, hay un triángulo que es servicios sociales, vivienda, salud. Y tenemos a Pedro ahí, que el tema de salud comunitaria también lo ha trabajado y podría decirnos algo, ¿no? Bueno, la verdad es que es un placer primero estar escuchando a Fernando, porque es un gran provocador. Es un gran provocador. Y bueno, hemos organizado bastantes veces algún curso de verano en la Universidad del País Vasco con el tema de salud comunitaria, ¿no? Y sí que es cierto que estamos ante un gran reto a futuro. Hemos ganado, como ha comentado Fernando, pues desde el año 1917, cuando fue la epidemia de la gripe, hasta el 2017 hemos ganado 40 años de esperanza de vida. Claro que eso lo hemos vendido en la prensa como gran logro social, pero bueno, tiene también sus efectos perversos, que es, no debemos asociar el envejecimiento con padecimientos de, problemas físicos, ¿no? Que muchas veces se confunde, porque he estado leyendo hoy en los cumpleaños en la prensa que Kirk Douglas ha cumplido 103 años. Entonces, pues cada vez hay más gente de 90 años que de 80. O sea que, digamos que es un gran logro social. Y luego también quería comentar que efectivamente tenemos una gran suerte de vivir aquí en el País Vasco, porque yo me formé en México, estuve estudiando ahí, tengo compañeros de muchos países de Latinoamérica, y me dicen, joder, qué gran suerte tengo, porque aquí no podemos salir a la calle. El tema de la seguridad, el tema de los servicios sociales, los niños que están en la calle desprotegidos, o sea, hay que tener también referentes y saber que tenemos una gran suerte de estar aquí, de las cosas y los logros sociales que hemos conseguido aquí en el País Vasco, etc. Y yo, de alguna manera, me dedico a formar médicos de atención primaria desde hace 33 años y
pues les estoy inculcando, queremos inculcar a los médicos jóvenes que están saliendo ahora en la calle, pues que de alguna manera el trabajo, lo que llamamos el trabajo transversal, ¿no? O sea, que no podemos, nos han educado en las facultades a trabajar en el diagnóstico y en el tratamiento, y no nos han educado a trabajar con gente diferente, a trabajar con arquitectos, que trabajan en el enfoque comunitario también de la arquitectura, a trabajar con los servicios sociales, con las trabajadoras sociales, etcétera, etcétera. Y tenemos problemas que no vamos a ser capaces de resolver. Cada vez tenemos una problemática en las consultas, una problemática psicosocial, y no tenemos capacidad nosotros para resolver toda esa problemática. Y sí que es cierto que si trabajamos de forma colaborativa, la ciudadanía organizada, los servicios sociales, los servicios de urbanismo, etcétera, etcétera, entre todos yo creo que podemos organizar o de alguna manera resolver toda esta gran problemática que nos va a venir encima, que es pues, el tema del envejecimiento, el cuidado, etcétera, etcétera. No sé cómo, si da pie a comentar alguna cosa, ya igual es un poco tarde, con el tema de la unión entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, que bueno, como bien sabes, estamos intentando trabajar de forma colaborativa, que no veo digamos, una alternativa a ese plan B que hemos llamado siempre del enfoque comunitario de salud, ¿no?